Hola, en el video pasado estuvimos hablando acerca del control LQR de horizonte finito que implementamos para un proceso de destilación. Y esto por supuesto que lo hicimos en MATLAB. Y quedamos pendientes de hacer la evaluación del funcional para este problema en particular y vamos a hacerlo en tiempo de simulación. También vamos a observar el impacto que tienen las distintas condiciones iniciales y cómo de hacer la simulación de ellas en Simulink. Entonces, iniciamos con el problema que habíamos comentado. Tenemos una columna de destilación. La columna de destilación en particular, bueno, la hicimos una aproximación a través de la aproximación de Padé, en el cual tomamos las funciones de la matriz de funciones de transferencia que están dadas utilizando términos exponenciales de retardo y los aproximamos a expresiones de primer orden que nos permitieron convertir esa matriz de funciones de transferencia en una representación matricial, una representación de espacio de estados que está dado por un sistema de 6 estados. Luego para ese problema queremos calcular el índice de desempeño. Yo preparé un diagrama de bloques en Simulink para este problema. En este diagrama de bloques de Simulink, que es esencialmente el mismo que presenté en el caso pasado, pero con un bloque adicional, lo único que he agregado a este bloque es esencialmente el mismo problema. Tenemos las mismas matrices, tenemos que la matriz P, que es la solución de la ecuación de Riccati, viene del workspace, igual que las matrices A, B y C, pero queremos calcular el índice de desempeño. Calcular el índice de desempeño significa calcular esta integral. Esta es una integral que va desde el tiempo inicial, que es 0, hasta el tiempo final, que en este caso es 20, y que además de eso se le suma un término que depende de los valores finales del estado multiplicado por la matriz F. Entonces vamos a ver cómo hacer ese cálculo directamente en Simulink. Yo coloqué un subsistema. Cuando me refiero a colocar un subsistema, me estoy refiriendo a utilizar la biblioteca de Simulink, y en la biblioteca de Simulink hay una de las bibliotecas, de las subbibliotecas de este sistema, de este programa, que se llama puertos y subsistemas, y tomé un subsistema atómico. Atómico significa que que tiene una sola entrada y una sola salida, el mínimo subsistema que puede tenerse, y lo coloqué en el diagrama de bloques. Entonces tomé ese subsistema y adentro de él elaboré esta representación. ¿Por qué hacerlo en un subsistema? Bueno, comprenderán el tamaño que podrá tener este problema o este diagrama de bloques, si uno coloca todos estos bloques en esta implementación, si uno lo coloca en la parte externa del diagrama con el que estamos trabajando. Voy a intentar mostrar a la vez las ecuaciones del cálculo del índice de desempeño junto con el diagrama de bloques de Simulink. Vamos a modificar aquí los tamaños de ambos. Ok. Entonces, vean. Hay en la librería de Simulink, que la cerré. En la librería de Simulink están estos bloques que se llaman entradas. También hay en los puertos y subsistemas hay un bloque que se llama in y un bloque que se llama out. Aunque ya el subsistema atómico contiene una entrada y una salida, nosotros vamos a necesitar otra entrada. ¿Cuáles son las entradas que queremos? Nosotros queremos calcular el índice de desempeño, que depende tanto de las entradas como de los estados. Entonces, una de las entradas va a ser U y la otra va a ser X. Y la salida es el índice de desempeño completo, J. Entonces, también coloqué bloques de constantes como para introducir un número, pero en vez de colocar un número en ellas, yo coloqué simplemente la referencia a la variable que se encuentra en el workspace, que se llama R.
R es una matriz y yo quiero multiplicar a R por U. R la quiero a la izquierda de U. Entonces, en la multiplicación matricial, el elemento que entra de primero en un bloque entra a la izquierda y el elemento que entra de segundo entra por la derecha en una multiplicación. Entonces esto será R por U. El resultado lo voy a multiplicar por U, pero a través de un producto punto. Lamentablemente, Simulink no permite hacer bueno, por lo menos de la forma como lo implementé, aunque hay otras formas de hacerlo, por supuesto, no permite hacer la traspuesta de un vector o de una matriz. Entonces hay que darle la vuelta a cómo hacer la traspuesta sin hacer la traspuesta. Entonces lo que yo hice fue hacer la multiplicación de R por U y luego voy a multiplicar elemento a elemento en el producto punto U por este resultado. Entonces cuando yo multiplique este vector por este otro vector, porque R por U también es un vector, en este caso son matrices porque hay dos entradas, pero cuando yo multiplique U por este producto, el resultado va a ser lo mismo que hacer U traspuesta por R por U. Entonces al multiplicarlo con producto punto voy a obtener el resultado que estaba buscando. Este resultado yo lo voy a sumar con uno similar hecho con X. Aquí tengo X, bueno, tomo a Q, lo multiplico a Q por la izquierda de X y luego el resultado lo hago producto punto con esa X y esos dos términos los voy a sumar. El resultado de esa suma la voy a integrar. De verdad debería dividirlo entre 2, pero no voy a hacer la división entre 2 en este diagrama. Ustedes la pueden hacer luego. Para hacerla lo que hace falta es simplemente colocar un bloque de ganancia, que es muy sencillo. O sea, uno toma en operaciones matemáticas, uno toma una ganancia y la coloca en la salida. Bueno, hace la conexión correcta. No quiero hacerlo para que ustedes lo hagan posteriormente, pero uno coloca aquí el valor de un medio. Esto por supuesto, todo lo que no está conectado, no quiero que quede claro que sé que no está conectado, habría que colocarlo, ponerle aquí 0.5 o un medio, pero no lo voy a colocar por ahora. Entonces tenemos que hasta ahora lo que es calculado es la integral. A esto le voy a sumar un término. El término también hay que multiplicarlo por un medio, por eso fue que coloqué un medio aquí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, nuevamente yo quiero multiplicar f por la izquierda y x por la derecha. Entonces f por x. Y el resultado lo quiero multiplicar con producto punto, otra vez por x, exactamente de la misma forma como hicimos las otras dos multiplicaciones. Pero este resultado no lo quiero integrar. Entonces el resultado de la integral lo voy a sumar directamente con este valor. No debe ser confuso. Esta x no es, esto no está incrementando el valor de forma acumulada. Por supuesto, pareciera como que si esa x está afectando el resultado, y lo está haciendo. Pero el único término que forma parte de la suma es el valor actual de x. Cuando se termine la simulación, el valor actual de x va a ser el valor final de x, y ese va a ser el que se va a estar sumando aquí, y eso va a ser lo que va a producir j. Entonces, una vez que uno hace el subsistema, bueno, puedo utilizar esto en mayor tamaño, ya no necesitamos la ecuación aquí. Una vez que uno hace el subsistema, uno conecta la x en x y la u, que es esta entrada, uno la conecta directamente en u. Y cuando uno simula este sistema hasta el tiempo final en este caso es 20, cuando uno simula este sistema, esto nos va a dar en el bloque de display, nos va a decir cuánto es aproximadamente, porque por supuesto esto es una aproximación numérica, de cuánto vale el costo final. Entonces, la integral completa de costo. La integral vale 17.33, esto hay que dividirlo entre 2. Entonces, ya hemos calculado cómo se determina utilizando la integral directamente en la hoja de simulación de Simulink. Ahora también nos interesa hacer el cálculo de J en el workspace, porque bueno, tenemos que J por teorema es un medio de el estado inicial por el P inicial por el X. Es decir,
Esto es una forma cuadrática que requiere el estado inicial y la matriz P. ¿Cómo vamos a hacer este cálculo entonces? Bueno, necesitamos ir bueno, antes de eso, necesitamos algunas cosas. Yo necesito que los valores de X estén regresando del diagrama de simulación al workspace. Entonces, lo que hice fue que en la gráfica de los estados, que tenemos aquí, lo que hice fue, depende por supuesto, el diálogo que va a aparecer, para ustedes va a ser relativamente diferente dependiendo de la versión de MATLAB con la que estén trabajando y la versión de Simulink con la que estén trabajando, pero necesitamos que este bloque produzca una salida al workspace. Entonces, aquí yo quiero, primero, no me gusta o no debo hacer que esto limite a los últimos 5000 datos, sino que utilice todos. Entonces yo debería desmarcar este cuadro en la versión que ustedes tengan de MATLAB. Y luego yo quisiera que esto fuera a la variable x minúscula y en forma de array al workspace. Y guardo esto. Cuando hago cuando implemento estos parámetros en el scope, aunque puede hacerse también con otro bloque como un toWorkspace, cualquier bloque que ustedes deseen utilizar para llevar los estados al workspace, cuando trabajamos con estos datos, entonces en la pantalla de MATLAB, en el command window, ahora tenemos a la variable x. Yo quisiera mostrarles qué es lo que hay en X. Como este problema tiene 6 estados, entonces en X habrá 7 columnas. La primera columna de X corresponde al tiempo y las otras 6 a los estados. O sea, la primera columna siempre contiene el tiempo y el resto de las columnas contienen a cada una de las variables que se encuentren dentro del graficador en particular con el que ustedes están trabajando. Entonces, aquí tendré una matriz que tiene, bueno, esto como siempre está tardando en mostrarlo, y esto es por el que estoy grabando el video junto con una computadora que es bastante lenta. Entonces, bueno, aquí tengo los valores del tiempo. Vean que el tiempo siempre es creciente y esto termina en 20, pero los demás valores corresponden a los valores de X. Entonces yo voy a llamar a ese X0, lo voy a llamar X0 literalmente. X0 corresponde a los valores de X, pero nada más los que están en la primera fila. Entonces será X los que están en la primera fila de la columna 2 a la columna 6. Y así se representa. Este es el vector X, la primera fila de la columna, de la columna 2 a la columna 7. ¿Por qué de la 2 a la 7? Bueno, dijimos que la primera columna es el tiempo. Entonces la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5, la columna 6 y la columna 7 serán los estados. Entonces de la 2 a la 7 vamos a tomar estos valores para que sean X0. Y yo quisiera que esta X fuera un vector columna, porque hemos dicho que los estados se representan en forma de vector columna. Entonces lo coloco todo dentro de paréntesis y le doy a traspuesta, y ahora esto me da los valores de X. Obviamente, como lo que estamos utilizando es una perturbación que vale 1, todos los estados en este caso van a valer 1. Sin embargo, vamos a hacer algunas modificaciones dentro de breves instantes y veremos que no siempre los estados van a valer todos 1, todos los estados iniciales. Entonces, una vez que tenemos esto, necesitamos la matriz P en el punto 0. La matriz P en el punto 0, recuerden que P, como comentamos en otro de los videos, es una pila de valores de matrices. O sea, P son matrices de 6 por 6 durante 112 valores. Entonces lo que tenemos es un conjunto de valores de P, uno para cada tiempo, o matrices, una para cada tiempo. La primera de esas matrices, vamos a decir que esa va a ser la PJ, digamos, que se refiere al P para el cálculo de J, que es P en 0, va a ser P, todas las filas y todas las columnas en el tiempo, en la primera capa de esa pila. La primera capa de esa pila es 1. Y entonces eso nos da una matriz 6 por 6 que hemos llamado PJ. Como decía la fórmula, entonces para nosotros calcular el índice deberíamos hacer un medio de X traspuesta por P por X. Bueno,
x0 traspuesta por p0 por x0. No voy a colocar el 1 medio porque no lo coloqué por allá. Es lo mismo, en realidad si yo multiplico toda esta j por 2, entonces este otro j también llevará el 2, pero ustedes pueden colocar el j. Entonces lo que debemos hacer es x0 traspuesta por pj por x0. Y entonces esto nos va a dar un valor que es 17.1213. Este es el valor exacto de ese, bueno, exacto entre comillas. Este es el valor que hemos obtenido de la solución de la ecuación de Riccati. Recuerden que la solución no es exacta porque estamos resolviendo la ecuación de Riccati de forma aproximada. Y el resultado que da Simulink es 17.33. Tiene que haber una diferencia entre ambos valores porque una es un resultado aproximado, pero directamente del resultado aproximado estamos calculando cuánto debería valer el costo, y el otro, el que hace Simulink, es después de resolver una simulación y de integrar a través de un método que es el método de trapecio, que también es una aproximación, y por lo tanto una va a tener errores respecto al otro, pero los resultados son bastante parecidos. Aquí nos dio 17.12 y en Simulink nos dio 17.33. ¿Qué pasa si cambiamos las condiciones iniciales? Ahora yo no quisiera que todos los estados sean simultáneamente o arranquen simultáneamente con una perturbación. Entonces voy a quitar el efecto del bloque de step. Voy a decir que arranca en 0 y termina en 0. Y lo que voy a hacer es agregar una condición inicial para los estados. Recuerden, son 6 estados en este caso, así que habrá que utilizar una condición inicial por cada estado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí hay 6 condiciones iniciales. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que el segundo de los estados tuviera una condición inicial, digamos, por ejemplo, de 0.5, y el último de los estados tuviera una condición inicial, por ejemplo, de 1, o menos 1, también podría ser un número negativo, y yo corro esta simulación, recuerden, no he cambiado los valores de f ni de nada. Entonces, la evolución de los estados es como se muestra. Este arranca en 1, este arranca en 0.5, todos los demás arrancan en 0, ellos van a intentar regresar a 0, estos también van a intentar regresarlo, pero de otros puntos iniciales. Eso va a tener un impacto sobre obviamente sobre las salidas. La salida, bueno, está intentando regresar a 0. Aquí llegó a menos 0.05 y la otra salida, que es x del fondo, también está intentando regresar a 0. Aquí llegó un mejor valor. Y el índice de desempeño, el índice de performance, el funcional de costo, pues vale 4.05 o 4.06. Vamos a intentar calcular también ese funcional de costo aquí. Entonces nuevamente habrá que describir quién es x0, habrá que describir quién es esta pj y habrá que calcular el costo. Entonces aquí me da 4.01. El que habíamos calculado en Simulink es 4.06. Por supuesto, como dije anteriormente, habrá un error, una diferencia entre ambos. Podemos observar la forma de P tiene que haber cambiado. Bueno, P no cambia, P no debería cambiar para este problema. Cuando digo que P no debería cambiar es que como nosotros no hemos cambiado las condiciones del problema, los valores de P no tienen por qué cambiar. Aquí se muestra, yo creo que no he ejecutado este código. Vamos a volver a iniciar esto, pues. Cuando digo que vamos a volver a iniciar es que yo creo que no había ejecutado este código antes de comenzar este programa, entonces al hacerlo, aquí esto ahora da 4, ahora cuando está ejecutado ese código correctamente, y por supuesto necesitamos volver a calcular x0, a calcular el p0 y a calcular cuánto vale el costo, que vale 3.9997. Sí, en efecto sí tenía una modificación el código, pero esencialmente es lo mismo que acabo de describir. Si nosotros modificamos las condiciones a las que está funcionando esto, es decir, si yo por ejemplo defino que f valga, vamos a cambiar otra matriz, yo defino que q, si yo quisiera que los estados regresaran a 0, una cosa que puedo hacer para que los estados regresen a 0, vean que aquí los estados, bueno, este estado por ejemplo no ha llegado a 0 en este tiempo,
y yo quisiera que este estado llegara a cero, una cosa que yo puedo hacer es decir que en el funcional de costo Q es más grande. Si Q es más grande, entonces el impacto que tienen los estados en el funcional es mayor, y por lo tanto la solución de la ecuación de Riccati va a intentar que cuando esto se ejecute, los estados regresen a cero más rápidamente. Entonces, si incrementamos Q, por ejemplo, multiplicándolo por 20, o digamos, vamos a hacer un poco más exagerado, por 100, si incrementamos Q de esta forma, entonces la solución que nosotros tengamos cuando hagamos la simulación va a intentar llevar los estados más rápido hasta cero. Y vean que ahora todos llegan a cero, o prácticamente cero, en un tiempo muchísimo más rápido, por supuesto. Sin embargo, eso afecta la forma del funcional. Ahora el costo no vale 4 como mostramos hace un instante, sino 264. ¿Por qué? Bueno, porque el costo depende, el funcional de costo depende de Q, y si nosotros hacemos que Q sea más grande, entonces este término del integral ahora tiene más importancia, y eso afecta cuál va a ser el valor final del funcional de costo. Nuevamente, nosotros podemos calcular ese funcional de costo de la misma forma como habíamos hecho hace un instante. Lo primero que tenemos que hacer es calcular quién es x0. Recuerden, x0 es x, la primera fila de la columna 2 a la 7, si son 6 estados, o de la columna 2 a la 8, si son 7 estados, o de la 2 a la 9, si son 8 estados, o de la 2 hasta el número de estados que tengan más 1. Si son 20 estados, será del 2 hasta el 21. Y luego eso lo transponemos. Ese paréntesis no es necesario, pero tal vez es útil para entender lo que está pasando aquí. Luego vamos a elegir un P, que podemos llamarlo también P0, no tiene por qué puede ser PJ, que es el valor de P que obtiene la solución de la ecuación de Riccati que nosotros hemos implementado. Todas las filas y todas las columnas en la capa, en la capa de nuestra solución, en la primera capa. Y una vez que tenemos esa X y esa P, el costo será X0 por P, por P0 por X0. Y aquí hay un error porque este es X0 traspuesta. Cuando lo calculamos da 264.71, que es muy parecido al que habíamos obtenido en Simulink, que es 264.8. ¿Cuál es la cuestión con que el profesor decidió no colocar el 1 medio o decidió colocar el 1 medio? Si yo coloco el 1 medio en esta expresión, en esta expresión y en esta expresión, el resultado de la simulación es esencialmente el mismo. Yo decidí no colocarlo para comprobar con ustedes que la solución es esencialmente la misma. La deducción de las fórmulas que son presentadas para el problema LQR, esa deducción utiliza el 1 medio porque si es más fácil hallar las derivadas, y las derivadas se cancelan con el 1 medio, o sea, los coeficientes que se obtienen de la derivada se cancelan con el 1 medio. Pero en un problema de optimización, multiplicar toda una ecuación por un número positivo no tiene impacto en la optimización. Y lo mismo en un problema de control óptimo. Si yo multiplico toda esta expresión por un número positivo, el resultado va a ser el mismo resultado, por lo menos en términos de los coeficientes que estamos calculando, que en este caso es P. Si yo saco factor común 1 medio de estos términos y paso el 2 que queda en el denominador a multiplicar a J, el nuevo J que estoy calculando también va a tener un valor y va a ser equivalente a esta multiplicación. Ustedes lo pueden hacer con el 1 medio o sin el 1 medio, pero les recomiendo que lo hagan con el 1 medio porque en el caso de ustedes tendrán que presentar un informe al respecto. Entonces en ese reporte que van a entregar deben colocar las fórmulas, y la fórmula debe ser consistente con los resultados que ustedes están mostrando, y no tienen el potencial de explicar, como estoy explicando yo, la utilización o no del 1 medio. En cualquier caso, ustedes pueden cambiar los distintos estados en distintos valores, pueden cambiar cuáles van a ser los términos de las matrices Q,
R y F de forma de obtener una mejor respuesta, que la respuesta sea más rápida o más lenta. Pueden cambiar el tiempo de integración de forma que el sistema se estabilice más rápido o más lento, y todo eso va a tener un impacto sobre el funcional. Y el funcional habrá que calcularlo a través de cualquiera de los métodos disponibles. Ahora, la última pregunta, o sea, respecto a lo que tenemos preparado, ya hicimos el cálculo del índice de desempeño. La última pregunta puede ser cómo se implementa esto en un proceso físico, en una planta, digamos, en una columna de destilación como el que estamos implementando. Bueno, lo primero que es necesario es medir los estados. Vean que lo que se conoce de la planta son las composiciones y no los estados. Y nosotros no tenemos claro para este problema qué representa cada estado. No sabemos si los estados son composiciones de platos, no sabemos si los estados incluyen alguna velocidad, no sabemos qué representan los estados en esta representación. Entonces es necesario, usando la salida C, siempre que el sistema sea observable, diseñar un observador de estados. Con el observador de estados se pueden calcular los estados en función de la salida, y una vez que uno conoce los estados a través del observador, esos estados son los que se introducen en este bloque donde se está multiplicando por la matriz P. Como no se conocen los estados, eso va a generar unos errores un poco mayores para el control, es decir, que el control no va a funcionar tal cual como lo estamos presentando aquí. Pero una vez que uno estima esos estados, uno los puede utilizar junto con la matriz que hemos conseguido, P, que por supuesto es una pila, tiene distintas capas de valores de P y tiene que estar almacenados los valores para hacer el control. Una cosa puede hacerse de forma independiente de la otra, porque el control óptimo no depende del observador, depende de los estados. Entonces puede diseñarse el observador a través de cualquier procedimiento, y a veces se recomienda utilizar un controlador óptimo. Bueno, eso es todo lo que quería comentarles en esta oportunidad. Espero que les haya sido de agrado para ustedes. Hasta luego.